Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Hace 2 días veíamos en la presentación de este programa de desnutrición crónica infantil o para reducir la desnutrición crónica infantil, el presidente de la República decir que va a destinar más de 329 millones de dólares en esta primera fase. La idea es erradicar la desnutrición crónica infantil que afecta a muchos niños, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más pobres, sobre todo de la Sierra Central y también en algunas provincias de la costa. ¿Cómo se va a implementar eso y a quiénes o a cuántas comunidades, familias, parroquias va a beneficiar? Se lo preguntamos a nuestro siguiente invitado, el secretario técnico de Ecuador Creencias y de Nutrición, Edwin Roquillo. Secretario, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias. Realmente para nosotros es muy importante hacer este anuncio al Ecuador. El presidente de la República el día martes 30 de noviembre hizo el lanzamiento oficial de Infancia con Futuro, que es el proyecto del gobierno del encuentro para cumplir la meta de reducir la desnutrición crónica infantil hasta el año 2025 en 6 puntos porcentuales y llegar a no más del 10% en el año 2030. Y para eso, el presidente de la República anunció que durante todo el próximo año, durante todo el año 2022, vamos a visitar 330.000 beneficiarias a nivel nacional en 195 cantones. Dentro de esos cantones, 728 parroquias en las 23 provincias del país. Esto es muy importante porque en estas visitas que se van a realizar en brigadas, en conjunto con técnicos de atención primaria del Ministerio de Salud, se va a hacer una determinación de la situación de desnutrición de los niños y niñas menores de 2 años. Adicionalmente se va a hacer captación temprana de madres gestantes. Y a quienes se encuentren en una situación de desnutrición crónica, se van a hacer las derivaciones a los centros de salud para que reciban ayudas nutricionales. Y en el caso de las madres, pueden recibir hierro, ácido fólico y vitaminas que son necesarias para su gestación. En el caso de los niños menores de 2 años, nos vamos a asegurar que esos niños reciban las vacunas del cuadro pediátrico, que es un proceso que fue reestablecido por el Ministerio de Salud Pública hace alrededor de 2 meses, de tal forma que hoy en día ya en todos los centros de salud a nivel nacional existe el suficiente stock de vacunas del cuadro pediátrico, algo que durante 2 años lamentablemente dejó de existir. Secretario, estos 300.000 beneficiarios, entiendo que incluyen las madres y los pequeños. ¿De dónde sacan esta cifra? ¿Cuál es ese, digamos, ese listado o ese... Ustedes tienen un documento especial que lo elaboran para precisamente las políticas públicas, no me acuerdo cómo se llama el registro social. El registro social. Sí. Este registro social partió de una base, de una preliminar. ¿Ese fue el que determinó las 300.000 personas beneficiadas o ustedes han hecho un nuevo levantamiento? Para poder hacer la intervención en el territorio, efectivamente tomamos datos de lo que se conocen como los registros administrativos. Uno de ellos es el registro social, pero también utilizamos información del Ministerio de Salud Pública. Y lo que intentamos es poder llegar al territorio, llegar a los hogares. No vamos a esperar que las madres o, digamos, lleven a sus niños o que se enteren tarde que sus niños tienen desnutrición crónica. La intención del gobierno nacional es salir hacia el territorio, llegar hacia los hogares, sobre todo a los lugares más recónditos del país y a los hogares que están en situación de mayor pobreza y pobreza extrema. Para ellos es este trabajo que estamos realizando justamente por aquellos niños y niñas que actualmente padecen desnutrición crónica infantil y que necesitan que el Estado llegue hacia ellos. Una vez que lleguemos, vamos a hacer derivaciones, como lo comentaba, hacia el Ministerio de Salud Pública, pero también hacia los programas de asistencia social del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El Ministerio, el MIES, tiene programas como Creciendo con Nuestros Hijos, que es un programa de consejería familiar que va dirigido justamente a los hogares en situación de pobreza y extrema pobreza, en el que se trabaja con estimulación temprana
y apego temprano. Adicionalmente se da capacitación acerca de la lactancia materna y ayuda sobre todo a las madres con mayor estado de vulnerabilidad para que puedan conocer cuál es la mejor manera de alimentar a sus hijos, cuál es la mejor manera de nutrirlos. Y en el caso donde encontremos que existe dificultades para acceso a alimentos, el presidente de la República también anunció el día martes que se va a entregar un apoyo nutricional, un apoyo alimenticio. Esto es una tarjeta que viene con un chip y un código QR con el cual se van a poder adquirir alimentos en la economía popular y solidaria y también en las cadenas a nivel nacional. El propósito de este programa es asegurarnos que niños y niñas menores de 2 años, que los niños dentro de los 1000 primeros días de vida reciban las atenciones del Estado y que podamos de esa manera ir poco a poco reduciendo la desnutrición crónica en el país. De los datos que he revisado y que tiene UNICEF y algunas organizaciones internacionales como Chile International y Defensa de los Niños Internacional, las poblaciones o las provincias más impactadas por la desnutrición crónica infantil, que superan 4 de 10 niños, la media creo que es 3, son básicamente Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y creo que en la costa Santa Elena, tal vez se me escapa una que otra. ¿Por qué le pregunto esto? Porque dentro de las negociaciones con el sector indígena también estaba el darles efectivamente alguna respuesta a las comunidades indígenas cuyas bases sociales pues tiene la CONAIE y es un caldo de cultivo para esta desigualdad, eso es claro. Pero no he escuchado a ningún líder indígena por lo menos decir, bueno, esa es una prioridad para nosotros, sino lo otro. ¿Qué no le compete a usted? Por eso, porque le hago la pregunta, porque entiendo que el gobierno tiene que actuar al margen de estas conversaciones o solicitudes de un grupo, en este caso la CONAIE. ¿Ustedes van a trabajar directamente con ellos a través de su estructura organizacional o las brigadas son independientes del Ministerio de Educación, de Salud, del MIES o ustedes? El combate a la desnutrición crónica infantil es una prioridad del presidente de la República y él ha dicho claramente que esta es una causa nacional en la que nos tenemos que unir todos, sin banderas políticas, sin colores ideológicos. De esa manera vamos a llegar a donde más se necesita en este momento, que es a la Sierra Centro, en el sector indígena, en las zonas rurales, en la costa, en provincias como Santa Elena y también a la Amazonía. Independientemente de banderas ideológicas, nosotros vamos a llegar con las ayudas. Estas brigadas van a hacer los despliegues territoriales en 728 parroquias que se han determinado en base a la mayor prevalencia de desnutrición, la mayor índice de desnutrición y adicionalmente donde hay la mayor concentración de niños. Y aquí hay que hacer un anuncio también muy importante. Recientemente que se aprobó por Ministerio de la Ley de Desarrollo Económico, esa ley justamente va dirigida a aquellas familias, a aquellos hogares en mayor situación de pobreza y extrema pobreza. Y gracias a esa ley vamos a poder financiar, y de hecho ya está financiado, porque el presidente de la República lo anunció, están financiados 330 millones para el combate a la desnutrición crónica infantil hasta el próximo año. El presidente también hizo otro muy importante anuncio. Para los próximos años es necesario seguir cubriendo y aumentando el presupuesto para la desnutrición crónica infantil y por eso ya dio una disposición de que la venta del Banco del Pacífico, la totalidad de la venta del Banco del Pacífico va a alimentar un fondo de sostenibilidad para la desnutrición crónica infantil. Él comentaba que no quiere que le pase a los futuros gobiernos lo que le pasó a él cuando llegó y asumió el mandato. Se encontró con un gran problema de desnutrición, pero sin recursos. Entonces, el compromiso del presidente de la República es dejarle un fondo a las futuras generaciones, que esté debidamente protegido y blindado por ley para que permita financiar el combate a la desnutrición crónica infantil hacia las futuras generaciones. Secretario, para ser más preciso, entonces de estos 1.900 millones de dólares que dice el gobierno va a recaudar por el nuevo proyecto de ley o la nueva ley económica urgente, se va a destinar un gran porcentaje al sector social y en este caso a la Secretaría Técnica. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tiene usted más o menos un aproximado? Todo lo recaudado en la Ley de Desarrollo Económico va a servir para financiar los proyectos sociales, los programas sociales de gobierno, entre esos el de la desnutrición crónica infantil, que para
Este año va a costar 330 millones de dólares, pero necesitamos realmente, si queremos erradicar la desnutrición crónica del país, necesitamos por lo menos el doble en presupuesto. Y aquí es sumamente importante que la ciudadanía conozca que esta ley, gracias a esta ley, vamos a poder financiar las actividades de combate a la desnutrición crónica infantil durante todo el año 2022. Y otra cosa importante también es que dentro de los anuncios que se hizo, el presidente también anunció que van a haber 170 millones para el programa de apoyo nutricional. Estamos hablando que estos 330 millones estaban ya en el presupuesto 2022 al margen de la ley. Me refiero al margen quiero decir, al margen de la nueva propuesta que ahora ya es ley de la República financiada. O sea, habría un excedente que sumaría a estos 330 millones. De lo recaudado, de lo que se va a recaudar por medio de la Ley de Desarrollo Económico, va a permitir financiar los 330 millones, junto con cerca de 1.400 millones que tiene el MIES, por ejemplo, para transferencias económicas, y otros programas que tiene el Ministerio de Salud Pública. Lo importante, y no dejemos por fuera también al Ministerio de Educación, lo importante es que estos fondos van a servir justamente para quienes más lo necesitan. Esa es el anuncio más importante que hizo el presidente de la República respecto al programa Infancia con Futuro, que va a ser desplegado durante todo el año 2022. Y otra cosa importante que tiene esta ley, que no podemos dejar de mencionar, que va justamente en línea del combate a la desnutrición crónica infantil, es que se le quita el IVA a los pañales, y adicionalmente se va a permitir que quienes hagan contribuciones a fundaciones, a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen al cuidado de las madres gestantes y al combate de la desnutrición crónica infantil, van a recibir los donantes una deducción de 150%. Esa es una gran noticia, porque va a permitir que muchas empresas y empresarios puedan ayudar al combate a la desnutrición crónica infantil. Secretario, su labor puede ser súper importante, y lo es, y el gobierno también, pero si no hay colaboración de los municipios, no hay mucho que hacer. Y usted sabe que de los municipios depende agua potable, alcantarillado sanitario, servicios básicos, y hay muchos municipios que no tienen ni siquiera para su zona urbana, mucho menos para su zona rural. ¿Cómo van ahí ustedes a poder trabajar de manera más articulada para que ustedes no avancen y se queden ellos sin esa estructura? Me refiero a los beneficiados. En el reciente evento donde se celebraron los 80 años de la AME ayer, el presidente de la República hizo un anuncio muy importante para los gobiernos autónomos descentralizados. El BED, el Banco de Desarrollo del Ecuador, va a ampliar la línea de crédito hacia los gobiernos autónomos descentralizados, va a bajar la tasa de interés justamente para proyectos de agua y saneamiento. Esa es una gran noticia, porque en los 220 cantones... O sea, eso va de la mano con los de ustedes, evidentemente. Exactamente. Okay. Dentro de los 221 cantones del país existen grandes deficiencias en la provisión de agua, que impacta directamente en el aumento de la desnutrición crónica infantil. Entonces, con esta medida y con este anuncio hacia los gobiernos autónomos descentralizados, a quienes también ya se les anunció la devolución del IVA en base de una programación. Eso más la ampliación de la línea de crédito del BEDE va a permitir que en los próximos años podamos ampliar la cobertura de agua y saneamiento justamente en las poblaciones más empobrecidas. Secretario, estos 330 millones, ¿cómo van a ser desplegados o destinados o distribuidos, mejor dicho? Es decir, para las brigadas de salud tanto, para las brigadas, médicas, de estudiantes, de lo que sea. ¿Cómo se estructura esa distribución de recursos? Los 330 millones que están destinados para el combate a la desnutrición crónica infantil el próximo año están distribuidos en los distintos ministerios rectores del área social. Existe una distribución hacia el Ministerio de Salud Pública para que hagan el fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura, adicionalmente al equipamiento de los centros de salud. Por otro lado, existen cerca de 88 millones destinados al MIES para la provisión de sus programas de asistencia social,
como el que se conoce como Creciendo con Nuestros Hijos, y también la reapertura de los centros de desarrollo infantil, que debido a la pandemia han estado cerrados durante cerca de 2 años, pero ya estamos trabajando en conjunto con el Ministerio y adicionalmente con el CERCOP para poder agilitar los procesos de contratación de alimentos para los centros de desarrollo infantil, donde los niños reciben 4 de las 5 comidas del día. Entonces es muy importante que podamos retornar la operación normal de los centros de desarrollo infantil, y adicionalmente dentro de estos 330 millones también está considerado un presupuesto para hacer un estudio de la situación de la desnutrición crónica infantil, una tarea que va a realizar el INEC, y adicionalmente el Ministerio de Educación también tiene parte del presupuesto para la prevención de embarazo adolescente. De esa manera estamos tratando de hacer una cobertura de todas las actividades que se requieren para combatir la desnutrición crónica infantil durante todo el año 2022. Secretario, enhorabuena, muchas gracias. El secretario de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Edwin Ronquillo. 7:38, vamos a la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram.